Alfredo Casado con nosotros para hablarnos de política internacional, del conflicto desatado, qué es lo que se puede esperar, digamos, qué es lo que se puede esperar allá y qué es lo que se puede esperar acá, cómo nos afecta a nosotros. Bueno, porque esto generó preocupación en todo el mundo porque Irán lanzó una amenaza ayer de la posibilidad de que efectúe ataques a embajadas israelíes en todo el mundo. ¿No suena? Sí, claro. Nosotros tenemos el antecedente de la embajada volada en la calle Arroyo, un hecho que a varios periodistas nos tocó cubrir aquella tarde cuando se produjo, aquella entre mediodía, la tarde era, y volaron, y todas las hipótesis que hubo después al respecto, ¿no? Y más todas las intrigas argentinas. Nos tocó ver la hipótesis policial, nos tocó ver la hipótesis de gendarmería, se contradecían, ha sido vergonzosa las investigaciones argentinas. Pero en concreto... Sí. ¿Sí? ¿Me decías? No, que si esa amenaza vos crees que puede llegar a ser efectiva. Bueno, yo lo planteé al inicio del conflicto, no solo sino en medio de la tensión. Las operaciones de células muertas fundamentalistas operan en el mundo, ¿no? También hay servicios de inteligencia que pueden llegar a generar situaciones. Es muy difícil el entramado de este conflicto, de todos, pero este en especial. El escenario militar se plantea también bastante complejo. Ahora en Estados Unidos están surgiendo algunas críticas respecto a cuál va a ser la extensión del mismo. Por ahora el Irán está soportando y contraatacando en varias direcciones. La cuestión es saber cuántos misiles le quedan y cuántos drones, porque el bombardeo es sistemático. Las oleadas israelíes y norteamericanas se producen casi todo el tiempo. No hay prácticamente lugar del Irán ni función pública que no esté siendo atacada. Por ejemplo, ahora atacaron el sistema de radiodifusión. Hoy lo hicieron, donde están todas las antenas. Las instalaciones nucleares, la organización de la policía, todos los sistemas de policía, comisarías, todo lo que pueda ser atacable. Se está usando un sistema que fue gravísimo y prohibido por las organizaciones que tienen legislación sobre la guerra, que es lo que se llama el doble golpe. Alfred, te pido un resumen de lo siguiente. ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? De un lado está todo Occidente, con los Estados Unidos e Israel. Europa no participa por ahora, pero presta sus bases, salvo España. España es el gran grano que tiene Estados Unidos en Europa. Por eso Trump ataca, dice que es un aliado horrible, espantoso. No le presta sus bases, pero también algo de presión. A la presión debe ceder España. Ahora, en el marco de lo que es la unidad europea, va a mandar la fragata Cristóbal Colón a Chipre, acompañando al submarino nuclear Charles de Gaulle. ¿Y del otro lado? Del otro lado está. Los aliados directos de Irán son dos, que pelean en el terreno. Sí. El Hezbollah y los hutíes. No tiene más nada. Uh-huh. Ninguno de los países que lo rodea apoya al Irán, no solo que no lo apoyan, sino que al haber sido atacados por el Irán y ya haber hecho un juego de alianza con los Estados Unidos anterior a este conflicto, si Estados Unidos ha ido esmerilando las situaciones internas y buscando alianzas con países que antes eran enemigos. Vos fíjate, si vas a las guerras de los 50, de los 60, de los 70, todos los países pequeños, petroleros, y Arabia Saudita, y todos se aglutinaban para pelear contra Israel. Se decía, Israel son 6, 7 millones, en aquel momento 7 millones, peleando contra decenas de millones. Es decir, los egipcios, los jordanos, los sirios, Arabia Saudita, Irán, Irak, todos peleaban contra Israel. Ahora es Irán contra Estados Unidos, Israel y el resto, que todavía no intervino, pero ya toda esa comunidad árabe no persa como es Irán, está dispuesta a entrar en combate. ¿Por qué? Porque Irán, por ejemplo, ahora atacó la sede de datos de Amazon en Bahrein. Mirá vos la influencia norteamericana en la región. Teniendo en cuenta esto, Alfredo, no debiera durar demasiado el conflicto. Bueno, algunos especialistas dicen que la complejidad del conflicto para Estados Unidos se presentaría con gravedad, y también lo anticipamos,
si el Irán resiste y tiene que desembarcar tropa. Si tiene que desembarcar tropa, va a tener que desembarcar... Estados Unidos tiene que desembarcar en Irán. Tiene que desembarcar tropa, va a tener que desembarcar mucha tropa. Y si se desembarca mucha tropa en ese terreno, puede quedar empantanado. Por más que bombardeen, ¿por qué? Porque habría una guerra de guerrillas, porque... El viejo Vietnam. Sí, en otro terreno muy distinto, sin selva, sin jungla. Pero está probado que el ejército soviético quedó empantanado en Afganistán, terreno parecido, con montañas más altas, y la complejidad de lo que significaría en un año electoral para un presidente que señaló que las cosas iban a ser más o menos rápidas, después dijo, no, va a durar 4 o 5 semanas. 4 o 5 semanas para una entente de semejante envergadura, hay muchísima más capacidad militar en estos momentos en el Mediterráneo y en la zona del Golfo que la que había frente a Venezuela, que era muy importante. Pero acá además están todas las bases que tiene Estados Unidos diseminadas en toda la región. Después hay un lío bárbaro, el Kurdistán, ayer había versiones de que el Kurdistán había entrado por su sector a Irán, lo desmintieron, que Azerbaiyán había invadido, lo desmintieron. Los cohetes iraníes han alcanzado, esto ocurrió hace algunos días, posiciones lejanas en Chipre, por ejemplo, tocando una base británica. Los rusos no tienen posibilidades de intervención, están en su guerra. Ahí está. Y además no tienen plataformas en estos momentos. Sí, podrían lanzar misiles balísticos desde cualquier lugar, pero quiero decir, no tienen la capacidad que tenían en los 70 de, con sus bases en Siria y en todos los lugares que había en el Índico. Todo eso Rusia lo ha perdido. Alfredo, siempre que hay lío en Medio Oriente aparece el tema del petróleo y el costo del petróleo. Va a subir. Va a subir. Sí, claro. El 92% del petróleo que pasaba por el Golfo, por el estrecho de Hormuz, ya no pasa. Contale a la gente qué es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un pequeño estrecho que baña las costas, muy chiquito, que tiene unos 33 kilómetros en su punto de salida, es decir, 33 kilómetros para una vía marítima es muy poquito y muy fácil de atacar. Bueno, Irán amenaza, y eso sí puede hacerlo con drones. Pueden, lo que hacían en el pasado, en el canal de Suez, ¿sabés qué hacían? Agarraban barcos y los hundían, impedían el paso. Pueden hacer barreras de fuego sobre el mar, impedir el paso. Bueno, la situación está muy caliente y los superpetroleros, ese estrecho baña las costas de los principales países de la región. Por ejemplo, Arabia Saudita, principal productor mundial, por el estrecho de Hormuz pasan 20 millones de barriles diarios. En 2022 recibió un ataque, me acuerdo, de Arabia Saudita por una petrolera. Bueno, claro, y ahora está ocurriendo. Y de esos 20 millones... ¿Diarios? Sí, diarios. 6 millones diarios son de Arabia Saudita. Pero aquí que hay un país que es muy perjudicado. El otro día me lo preguntaban en otro lugar. Occidente es perjudicado, sí. Pero el principal país en este momento que sale perjudicado es China. Porque la mayoría del petróleo iraní, que vamos a decir es un gran productor, pero en este momento, dada la situación, es el 3-4% de la producción mundial, es decir, es menor. Pero todo ese petróleo, el 80%, va a China. Está bloqueado. Igual China puede conseguir eso por otro lado. Y Alfredo, ¿cómo puede afectarnos a nosotros? A nosotros todo nos afecta. Siempre nos afecta a todos. Y las crisis en el Oriente Medio son dramáticas y no se pueden medir en el corto tiempo. También el otro día yo comentaba lo que había ocurrido en el 73. Hay una tendencia a pensar que todo lo que es historia o todo lo que se cuenta a partir de un año para atrás es vetusto y viejo. Y tuve que decirle a la persona, no, la historia no es vieja, es la historia. Y si no tenés memoria, las cosas se repiten. En el 73, cuando fue la guerra del Yom Kippur entre Israel, Egipto, Siria y el resto de los países, incluido Irak, Irán no, porque estaba el Shah de Persia, que era aliado de Estados Unidos, se produce la gran crisis del petróleo. El petróleo sube astronómicamente. ¿Qué fue lo que pasó después? Lógico, vos veías las imágenes. Recuerdo la revista Gente, ¿sabés cómo fue la tapa de la revista Gente? Una autopista norteamericana vacía. Para cerrar, los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, obtuvieron una ganancia impresionante en dólares. Entonces tuvieron excedentes mundiales de dólares. ¿Dónde pusieron esa plata? En los bancos norteamericanos. ¿Qué pasó con el dólar? Al haber tanto, se depreció.
Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Colocaron deuda, endeudaron a otros países para colocar esos dólares y bajar ese valor. ¿Qué países se endeudaron? Donde había dictadura. Argentina, Brasil, Chile. Presente. Por eso, digo, los conflictos a veces hay que verlos un poquito más hacia adelante porque las historias tienden a repetir. Alfredo Casado y su panorama internacional. Un lujo. Gracias, Alfredo. Gracias.